Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Y hoy vamos a aprender sobre un periodo muy importante en la historia de nuestro país, la conquista de México. Es un periodo que debemos de conocer para comprender el presente de nuestro país. 2021, año en que se graba este video. 500 años han pasado del denominado proceso Conquista de México, un proceso histórico que da origen a la nación mexicana. El término conquista puede ser entendido como un proceso mediante el cual, a través de la guerra, se logra hacerse de un territorio. Y eso es precisamente lo que los europeos españoles lograron hacer en el siglo XVI, esto debido a diversos factores y causas. Antes de la llegada de los europeos, los mexicas presagiaron su llegada, y esto nos lo cuenta muy bien el historiador mexicano Miguel León Portilla. Un presagio funesto señala que un cometa de fuego se observó en el cielo, una estrella se movía con fuego como si goteara, era un cometa. Otro presagio funesto señala que el lago de Texcoco arde en llamas, sus aguas se levantan y hierven, arrasando con todo a su paso, matando a muchas personas. Un presagio funesto más nos señala el llanto de una mujer, el llanto nocturno de Cihuacóatl. Por las noches una mujer llora desconsoladamente a las orillas de un lago. Estos presentimientos quizá pronosticaban la llegada de los europeos. Hernán Cortés desobedece las órdenes del gobernador de Cuba, Diego Velázquez, y emprende expediciones a las costas de lo que hoy es Veracruz. Hernán Cortés y un grupo de hombres desembarcan en Veracruz el 22 de abril de 1519. Llamándole a ese lugar la Villa Rica de la Veracruz, villa como las villas españolas en España, rica por las manifestaciones de oro y de riqueza que Moctezuma le envía a Hernán Cortés. Vera por verdadera y cruz porque ese día en el que desembarcan se festejaba el Viernes Santo para los católicos. Todas esas manifestaciones de riqueza que Hernán Cortés recibe por parte de los emisarios del güey tlatoani mexica Moctezuma hacen que Cortés sienta una gran avaricia por querer encontrar más oro, más tesoros, y es por eso que decide emprender un camino hacia el centro de Tenochtitlán, la gran capital del imperio mexica. Hay que recordar que en 1519, Hernán Cortés, luego de enfrentar una batalla en Centla, en lo que hoy es Tabasco, se le entrega entonces a una prisionera de nombre Malintzin, mejor conocida como la Malinche, personaje determinante para que Cortés pudiera comunicarse con los mexicas. Hay que recordar que el idioma originario de los mexicas es el náhuatl. Además de la Malinche, había otro intérprete, Jerónimo de Aguilar. En septiembre de 1519, Hernán Cortés y los tlaxcaltecas, un pueblo sometido por los mexicas, hacen un pacto, y esto fue determinante para derrocar a los mexicas. Hernán Cortés y sus hombres, en lo que hoy es Cholula en el estado de Puebla, realizan una matanza de muchas personas. Finalmente, en noviembre de 1519, Hernán Cortés y sus hombres llegan a Tenochtitlán, asombrados por la majestuosidad de esta ciudad. Son recibidos entonces por Moctezuma y son alojados en el palacio de Axayácatl. Hasta cierto punto son recibidos como personas honorables, ya que pese a los presagios funestos que mencionamos, los mexicas quizá no se imaginaban que los españoles tenían unas intenciones diferentes a las de ser visitantes. Recordemos que los mexicas y los europeos tenían formas diferentes de ver y entender el mundo, tenían una cosmovisión diferente. Los mexicas eran politeístas, adoraban a muchos dioses, mientras que los mexicas adoraban a un solo dios, y precisamente esto fue uno de los factores que propició el inicio de la conquista. Hay una serie de factores que podemos mencionar para que la conquista de México pudiera lograrse, una conquista que se hizo a través de la guerra.
Podemos mencionar primero el factor de las armas. Es muy importante tener en cuenta que este factor no fue tan determinante. En el Imperio Mexica existían hábiles combatientes que estaban armados con un macahuitl, es decir, un mazo hecho de madera que estaba recubierto con dientes de obsidiana, y la obsidiana es muy filosa. Entonces imagínate el daño que podrían causar a una persona, mientras que los españoles venían armados con arcabuces y desde luego que con ballestas. Los arcabuces eran este tipo de herramientas que se utilizaban para disparar municiones. Era un poco tardado el cargar la munición, pero el arma española más efectiva era la ballesta, ya que de un solo disparo salían 3 flechas. Pudieras pensar, los españoles traían armaduras. Sí, pero estas armaduras las fueron dejando en el camino. Imagínate llegar a Veracruz en la costa con una armadura. Estaba sudando y sudando, entonces estas armaduras pues fueron quedando en el camino, además de que no las podían transportar por su peso enorme. Otro factor que podemos mencionar es el del pensamiento. Los españoles venían con la idea de hacerse ricos. Hernán Cortés supo cómo hacerlos pensar para que creyeran que se iban a ser ricos de la noche a la mañana si lo apoyaban en esta guerra de conquista. Desde luego no podemos olvidar que los españoles justificaron su empresa de conquista, es decir, su manera de hacer las cosas, porque ellos decían que los mexicas eran unas personas malas por el hecho de sacrificar personas y demás, pero hay que comprender que esa era la forma en que ellos vivían, esa era la forma en la que concebían el mundo los mexicas. Entonces deciden instaurar una nueva religión, la religión católica, y esto lo hicieron a base de guerra. Hay investigadores que señalan que los mexicas creían que Quetzalcóatl era la figura de Hernán Cortés que había llegado del oriente. Creían algunos que Quetzalcóatl era Hernán Cortés con su larga barba y su tez blanca. Pero sin duda alguna un factor determinante es el factor biológico, porque los españoles traían en su ADN, es decir, en su genética, pues virus a los cuales los mexicas nunca se habían enfrentado. Estos virus eran enfermedades. Una de estas enfermedades era la viruela, que cobró la vida de muchos mexicas, que poco a poco fueron pereciendo ante esta enfermedad, porque no sabían de qué se trataba, porque no sabían de lo que estaban padeciendo. En julio de 1520, los españoles y los tlaxcaltecas fueron derrotados por los mexicas en una batalla que se conoce como la Noche Triste. Pese a esta victoria, los mexicas fueron derrotados por los españoles, y el 13 de agosto de 1521, la gran ciudad de México Tenochtitlan cayó en manos de los conquistadores europeos luego de 2 años de intensas batallas entre europeos y mexicas. Todo esto debido a los factores que ya mencionamos. Alumno y alumna, entonces se comienza un periodo conocido como el mestizaje, del cual somos producto los mexicanos en su gran mayoría, si no es que todos, es decir, somos producto de la combinación de sangre entre los pueblos originarios de Mesoamérica y los europeos. También se comienza un periodo conocido como el virreinato. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!